El importe la dotación económica del Premio Príncipe de Asturias, desde el primer momento ya se anunció desde Manos Unidas que iba a ir destinado a un proyecto en Haití. Yo creo que estuvo muy claro, ¿no? Porque Manos Unidas se ha volcado con Haití desde hace mucho tiempo, no solamente a partir del terremoto, pero sí especialmente, lógicamente, o de un modo más concreto, más específico en determinadas realidades después del terremoto del pasado mes de enero. ¿Cuál es ese proyecto? ¿En qué consiste? Mira, este proyecto es un poco... Tengo que hablar un poquito antes de otra cosa. Venga. Tengo que hablar de uno de los fenómenos no tan conocidos de Haití, ¿verdad? Es decir, cuando ocurrió el terremoto, bueno, se caen viviendas, se pierden 230.000 vidas, heridos, etcétera, ¿verdad? Entonces ocurrió un fenómeno muy razonable, por otra parte, ¿no? Es decir, hubo muchísima gente que de la zona más afectada por el terremoto, que fue la capital, Puerto Príncipe, y los alrededores, perdieron su familia, perdieron su vivienda, o lo que podría ser su vivienda, perdieron su trabajo, si es que lo tenían. ¿Qué hacemos? Entonces se fueron otra vez a sus lugares de origen, al campo, a las zonas rurales, a cientos de kilómetros, buscando alivio y cobijo pues, con sus familiares, con sus parientes, con sus compadres, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros tuvimos clara desde el principio, es decir, todas estas personas en algún momento nos llegaron a decir que habrían sido unas 600.000 personas las que se fueron de Puerto Príncipe. Nosotros pensamos, y así nos lo confirmaban nuestras contrapartes allá, qué bueno sería que se quedaran, que no regresaran otra vez a Puerto Príncipe, donde no tienen futuro, que los que todavía cultivan y tienen su sentimiento rural y que tienen todavía vocación agrícola, que se queden ahí trabajando la tierra, ¿no? Entonces, una de las prioridades que nosotros hemos tenido durante estos meses en lo que llamamos la reconstrucción de Haití es precisamente aportar financiamiento para que muchas de esas personas se queden ahí. Es decir, ¿eso cómo se hace? Pues proporcionándoles semillas, proporcionándoles herramientas e insumos agrícolas para que se queden trabajando ahí. No solamente a ellos, sino a las familias que los acogieron, porque resulta que, claro, las familias lógicamente los acogieron pues con mucha generosidad, pero es que los que vinieron se comieron lo que había, y entre lo que había se comieron también las semillas que estaban preparadas para sembrar la cosecha siguiente, ¿no? Entonces, en ese marco es que va el proyecto que vamos a financiar con la dotación del Príncipe de Asturias. Es un proyecto que va destinado a apoyar a esos desplazados por el terremoto, concretamente en un municipio que se llama Damasén, en el departamento del Sur, donde se van a apoyar ahí unas 270 familias para que se queden ahí, para que cultiven la tierra y se queden ahí trabajando, no regresen otra vez a Puerto Príncipe donde no tienen futuro. Claro, esa es la idea. Yo recuerdo a las pocas semanas de haberse producido el terremoto, hablábamos con una religiosa que estaba en Haití, una religiosa española, y nos hablaba precisamente de esta cuestión, de la que todavía no se hablaba mucho, aunque quienes trabajan en ello pues ya estaban alerta, ¿no?, sobre lo que podía pasar, que es lo que le ocurría también a esta religiosa. Y nos decía, es que claro, estas poblaciones rurales pequeñas, pobres, no están capacitadas para acoger ahora esa avalancha de personas que han vuelto a sus raíces, a sus orígenes. De eso nadie está hablando, todos nos estamos centrando lógicamente en Puerto Príncipe, en el centro, donde hubo la cantidad de damnificados, de muertos, de heridos, de edificios que se vinieron abajo. Pero ¿qué va a pasar con esas personas que pueden hacerse más pobres todavía si no se remedia, ¿no? Y por ahí está Manos Unidas. Sí, de hecho, me estaba recordando, en un lugar muy próximo a donde se va a ejecutar este proyecto, yo estuve allí en marzo pasado, y reunido con una especie de cooperativa de familias campesinas, y iban contando los que eran antes y los que son ahora, los que habían llegado. Entonces, todas las familias tenían acogidos en su casa a 3, a 5, a 7 personas más, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención fue en una ciudad pequeña, pero ciudad Anch, visitamos a 3 familias. Esas 3 familias, antes del terremoto, tenían 3, 4 y 3 miembros cada una de esas familias. Después del terremoto, con los que habían llegado, en una casa vivían 24, en otra 14 y en otra 22.
Claro, eso no hay familia con aquellas débiles economías que, bueno, ni aunque fueran economías, no se podía soportar. Entonces, bueno, de hecho les estábamos apoyando también desde Manos Unidas con la dotación de alimentos y todo para poder sostener en aquel momento. Ahora ya la visión es un poquito más hacia la reconstrucción y hacia la dotación o al menos procurar que se generen medios de vida sostenibles para esas personas en esas propias comunidades, ¿no? Sin necesidad de que vuelvan a emigrar dentro del propio país, pero que no tengan que volver a desplazarse en busca de un futuro, me imagino que difícil, ¿no? ¿Cómo está la situación, Baldo? Difícil.